Bien, muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar. Ahí van a disculpar, pero tuve algunos problemas técnicos acá. Recibir algunos de los trabajos de los laboratorios, ¿verdad? Entiendo de que tenemos hasta la noche de este día para enviarlo. Y hoy mismo por la tarde yo les voy a enviar la parte práctica del parcial, porque el parcial va a tener dos partes. Una parte práctica, que es el 50% de la nota, y que va a ser enviada este día para que usted me lo devuelva ya resuelto el próximo sábado 19. El otro 50% va a ser un examen en línea que yo les voy a enviar el mismo sábado 19, donde ustedes van a responder una serie de preguntas sobre la teoría que hemos visto, que es bastante, sobre las partidas de ajuste, partidas de liquidación, es decir, todos los temas que hemos visto desde que iniciamos el ciclo. Así de que hay que leer, porque en contabilidad, y eso se los he dicho varias veces, no solamente se trata de ver números y números y más números, sino que la carrera tiene otros componentes aparentemente teóricos. Digo yo aparentemente porque a veces confundimos la teoría, en el sentido de que creemos que la práctica es cuando hacemos números, y cuando no vemos números no es práctica. Y realmente no es así. No toda la práctica es número, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hace una resolución de casos, ¿verdad? Se le presenta un caso a uno, por ejemplo, el tributario. A veces yo, cuando doy esa asignatura, trato de contextualizarla a través de casos, donde dice, bueno, hay un contribuyente que hizo esto, hizo aquello, dejó de hacer esto, cuál es la problemática que enfrenta el contribuyente, y con base en esa problemática se le pide al alumno que dé una solución basado en la ley. Eso es algo práctico, aunque no se vean números, ¿verdad? Es decir, no confundamos la práctica con los números realmente. Eh, entonces, habiendo aclarado eso, pues vamos a ver, repito, 50% es el ejercicio de partidas de liquidación, y el otro 50% pues sería ese examen que yo lo estaría enviando el día sábado 19 a determinada hora. Yo les especificaría en su momento a qué hora va a ser, y les daría una hora específica para que ustedes me lo hagan llegar. Bien, estábamos hablando acerca de las partidas de liquidación y hemos llegado ya a los puntos casi finales del proceso de cierre. Este tema, que no lo voy a evaluar porque no voy a dejar ejercicio sobre él, pero que es importante que cerremos ese ciclo. Yo quiero aclararles de que conocer así de manera muy veraz o correcta cuál es el proceso contable de una empresa es una gran ventaja si usted lo maneja, si usted lo domina, porque hay muchos contadores que no tienen a veces la oportunidad de hacer todo este proceso en una empresa real. En una empresa real a veces este proceso no lo hace una sola persona, obviamente, sino que lo hacen varias personas, cada quien dentro de sus funciones. Y es el contador general el que se encarga de supervisar que todo el proceso esté correcto, pero no lo hace él. Es decir, en el sentido de que el contador general, si él organiza bien a su grupo de trabajo, probablemente él no vaya a hacer lo que le llamamos nosotros en la jerga contable lo que es la carpintería. La carpintería le llamamos los contadores a todo lo que usted está haciendo ahorita, es carpintería, es decir, hacer partidas, mayorizarlas, generar balances, eso es carpintería. Y eso lo hacen los auxiliares. Ellos son los que se matan, ¿verdad? Todos los días, porque si hemos visto este caso acá y hemos visto desde el ciclo pasado algunas partidas de cómo se hacen, ya en la realidad pues ese número de registros se multiplica por más. Son 10 veces más o 20 veces más los registros que usted vio, ¿verdad? Entonces en una empresa real se pueden hacer cientos de registros en un año. Y por lo tanto hay auxiliares que se encargan de diferentes procesos o de diferentes etapas del proceso. Y el contador general lo que hace es supervisar ese trabajo, revisar lo que han hecho, revisar las cuadraturas, verificar si han aplicado correctamente fórmulas y otro montón de procesos
matemáticos y dar el visto bueno a la hora que se genera el balance y ahí estampa su firma el contador general. Entonces, pero para que un contador general pueda hacer un buen proceso de supervisión, debe haber hecho de alguna manera la carpintería. Porque si nunca ha estado involucrado en el proceso así directamente como auxiliar, entonces difícilmente va a tener una visión concreta de cuál es el proceso y cómo se debe llevar a cabo. Por eso es importante que cuando usted vaya a una empresa y lo pongan de auxiliar, usted no reniegue, porque ahí es donde usted va a empezar a aprender bien. Y de tal manera que cuando ya llegue a ser contador general, pues usted nadie le va a dar paja, como decimos en buen salvadoreño, y usted va a saber cómo es el teje y maneje de la contabilidad. Entonces, hago énfasis en esto porque muchas veces se descuida este proceso contable. Quiero aclarar de que yo este proceso lo doy en contabilidad 1. Cuando doy contabilidad 1 trato de abarcar todo esto. Es un poco ambicioso en contabilidad 1, pero es parte de mi trabajo. Y tengo que enfocarlo de manera muy básica, porque aunque hay unos que son bachilleres comerciales, en su mayoría los que estudian contaduría pública son bachilleres técnicos vocacionales en contabilidad, en contaduría, pero también hay bachilleres generales a los cuales hay que hacerlos llegar a esta temática que no la conocen de ninguna manera. Entonces vamos a ver los dos últimos puntos del proceso de cierre, que son el balance general, que dice acá que este es el penúltimo paso dentro del proceso de cierre, y a través de él mostraremos la situación financiera de la empresa al finalizar en este caso el periodo 2008. Para su confección tomaremos como base los saldos que aparecen en el balance de comprobación, o sea, el que vimos la clase pasada, que dijimos que era el balance de comprobación previo al cierre. Ya cuando hemos cuadrado en ese balance, ya podemos tener la confianza de que los saldos que vamos a incorporar en el balance son los correctos. Y aquí tenemos el balance. Este balance ha sido hecho con anexos. Esto, cuando uno no quiere que el balance se le vea demasiado cargado de cuentas, puede recurrir a esta técnica de usar anexos. Eso significa que se ponen en el cuerpo del balance solamente los rubros y las cuentas se ponen aparte en los anexos. Por eso usted puede ver acá que en el activo corriente pues solo aparecen los rubros, efectivo equivalentes, anticipos, cuentas y documentos por cobrar, otras cuentas por cobrar, inventarios, y a la par del nombre del rubro aparece un numerito entre paréntesis, lo cual nos hace referencia al anexo en el cual habría que ir a buscar el detalle de las cuentas que integran cada rubro. O sea, aquí solo va el rubro. Es una forma mucho más simple de presentar el balance para evitar que el balance se vea demasiado cargado, porque a veces cuando el balance lleva demasiados elementos, pierde claridad, es decir, la persona que lo va a analizar pierde claridad. En este caso, por ejemplo, si alguien quiere, bueno, queremos ver cuáles son las cuentas que integran efectivo equivalente, entonces nos vamos a la siguiente hoja, vamos a ir un poquito rápido aquí, y aquí aparece el anexo número 1, efectivo equivalentes, y los valores que lo conforman son caja con 25.000 y bancos con 115.457.89, lo cual nos da un total de 140.457.89, que es lo que está reflejado en el balance. Y así cada una de las cuentas, de los rubros, perdón, tienen su anexo donde va a ir detallada las cuentas. Es porque yo se los enseñé con las cuentas completas, pero esta es otra forma de hacerlo, ¿no? Luego viene lo corriente, propia planta y equipo, activos intangibles. O sea, esta estructura, quiero aclarar, esta estructura por rubros es muy útil cuando vamos a hacer análisis financiero, porque nos permite calcular las razones financieras de manera mucho más sencilla, dado que los valores están agrupados en el balance y el detalle, si queremos consultar detalle de algún rubro, pues vamos al anexo. Ahí tenemos el activo, 1.928.201.69 y nos vamos al pasivo, cuentas y documentos por pagar, otras cuentas por pagar, anticipos recibidos, préstamos corrientes.
Repito, este balance, yo les voy a enviar este documento también hoy mismo al Classroom, ¿no? Obviamente ahí estoy subiendo todo. Decía de que se me fue la idea. Bueno, los saldos que estamos usando para hacer el balance están en el balance de comprobación previo al cierre que se les presentó en la clase pasada y que ustedes ya tienen el documento. De ahí pueden ir comparando la información. Quiero hacer un paréntesis. Yo sé, estoy consciente de que ustedes llevan otras asignaturas, que probablemente en otras asignaturas también les están dejando mucha tarea, pero creo que a estas alturas de la carrera ustedes ya están acostumbrados. Yo sé que implica desvelo, a veces implica sacrificar tiempo con nuestra familia, pero es parte de la inversión que usted está haciendo como futuro contador público. Después usted va a agradecer todo lo que nosotros los docentes hacemos cuando le exigimos tantas cosas. Y eso que a mí no se me considera uno de los docentes más exigentes. Yo realmente no soy así, o sea, soy bastante flexible. Más de alguno de ustedes en algún momento me ha dicho, mire, licenciado, le puedo mandar hasta mañana el trabajo. ¿Sí? O sea, a mí lo que me interesa no es que usted me lo entregue así de manera estricta, cuando yo digo, aunque sí es mi deber poner plazos. Porque la empresa y los que trabajan ya, no me van a dejar mentir, le ponen plazos. Aquella famosa frase de jefe, ¿para cuándo esto? Para ayer. El para ayer quiere decir, bueno, inmediatamente me urge, ¿no? Y el jefe usted no le puede poner excusas y decirle al jefe, es que fíjese que tengo el niño enfermo, o fíjese que tengo que ir a hacer una visita, o sencillamente estoy cansado. No podemos poner esas excusas. Entonces, todas esas horas de desvelo que usted está teniendo en este momento, luego se le va a compensar si usted aprovecha el tiempo en un buen trabajo donde le van a dar una buena compensación económica por ese trabajo, que es creo que a lo que todos nosotros, todos ustedes en este caso, aspiran al estar estudiando la carrera. Porque a la edad que ustedes tienen, veintitantos años, probablemente otros amigos, conocidos, ex compañeros del bachillerato, no están estudiando, andan felices de la vida, ahorita están dormidos, ¿verdad? Despiertan a las 10 de la mañana y en la noche van de nuevo de parranda, ¿no? Pero nosotros sacrificamos todo eso con el objetivo de que en algún momento eso nos va a dar algún beneficio. Eso sí es bien importante tenerlo claro, ¿verdad? Porque no hay nada más digno que poder proveerse sus propios recursos, no necesitar de que alguien lo haga. Nuestros papás nos ayudan hasta donde ellos pueden, y qué bien que nos ayuden, pero también en algún momento debemos ser independientes. Entonces aquí tenemos el no corriente, préstamos a largo plazo, y luego viene el patrimonio neto con sus componentes que son el capital social, las reservas y las utilidades. Y ahí tenemos cuadradito el balance con los espacios para las respectivas firmas, que son el representante legal, el contador y el auditor externo, en este caso porque es una sociedad. Recuerden que esas son las tres firmas que debe llevar un balance en el caso de que sea una sociedad anónima. Y luego tenemos los anexos de cada uno de los rubros. Algunos llevan mucho más detalle, otros tienen una sola cuenta, como el caso de cuentas y documentos por cobrar, que solamente lleva deudores comerciales. Pero vemos la de propiedad, planta y equipo. Todo el detalle de las depreciaciones se hace acá en el anexo, para evitar recargar, ¿verdad?, el balance general con demasiado contenido. Tenemos los inventarios, activos intangibles, solamente tenemos propiedad intelectual en este caso. Tenemos los acreedores comerciales. Anticipos recibidos, los préstamos corrientes, préstamos a largo plazo, el capital social, las reservas y las utilidades. Bien, el último punto para culminar todo el proceso es la partida de cierre.
Esta partida se hace con base en el balance que acabamos de ver. Y dice ahí pues que este es el punto final del ciclo contable y consiste en saldar, ahí hay una redundancia, disculpen, saldar el saldo. Ahí tendría que usarse un término equivalente. Vamos a enviarlo de una vez. Liquidar el saldo de todas las cuentas que se han... Aquí tengo un problema del zoom. Vamos a quitarle un poquito de... Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Ahí. Entonces, en este punto, es el punto final, dice, del ciclo contable y consiste en liquidar el saldo de todas las cuentas que se han reflejado en el balance general de tal manera que al iniciar el periodo 2009 podamos elaborar la partida de apertura correspondiente. Es decir, ¿por qué se hace partida de apertura al inicio del año? Porque al final del año se hace una partida de cierre. Entonces la partida de apertura no es más que la contrapartida de la partida de cierre del periodo anterior. Es decir, se le da vuelta, todo lo que se ha cargado se abona y todo lo que se ha abonado se carga. Al igual que para la partida de apertura existen reglas para cargar y abonar en la partida de cierre. Se deben aplicar estas reglas. Primero, se cargan las cuentas complementarias de activos tales como depreciaciones y amortizaciones acumuladas. Eso es lo primero que debe ir en la partida de cierre. Las depreciaciones y las amortizaciones acumuladas deben ir cargadas porque usted sabe que su saldo, generalmente las depreciaciones y amortizaciones van abonadas, tienen saldo acreedor. Entonces, como aquí estamos cerrándolas, las vamos a cargar. Esas son las primeritas que deben ir. Luego, en un segundo término, se cargan las cuentas de pasivo. Todas las que son de pasivo, a cargarlas. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor y por lo tanto, si queremos liquidarlas, habría que cargarlas. En tercer lugar, se cargan las cuentas de patrimonio neto, incluyendo las cuentas de utilidad. Todas las cuentas de patrimonio, incluyendo las de utilidad, se van a cargar también, porque estas cuentas tienen saldo acreedor. Luego, en un cuarto término, se abonan las cuentas de activo, ¿verdad? Porque las cuentas de activo tienen saldo deudor, entonces para cerrarlas habría que abonarlas. Y por último, si hubiese, ¿verdad? Por eso dice ahí, si las hubiere, se abonan las cuentas de pérdida. Es decir, las cuentas de pérdida, si hay una pérdida, esa no se va a tocar hasta el final, que se va a abonar. ¿Por qué? Porque la pérdida tiene un saldo deudor y por lo tanto para cerrarla habría que abonar. Entonces hay que considerar esas 5 reglas. Primero hay que cargar las cuentas complementarias de activo como las depreciaciones y amortizaciones, cargar las cuentas de pasivo, cargar las cuentas de patrimonio, incluso las utilidades. Luego abonamos las cuentas de activo y si hubiera alguna cuenta de pérdida también iría abonada. Entonces esta cuenta, esta partida que vamos a ver no es necesario que la copie ahorita porque yo le voy a mandar el material. A continuación presentamos la partida de cierre de la empresa distribuidora comercial centroamericana, aclarando que obviamos el uso de las subcuentas debido a que no contamos con toda la información necesaria al respecto. Porque en un caso real esta partida puede ser enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos detallar todas las subcuentas que hay. Todas las subcuentas que tiene cada cuenta deben ir reflejadas. En este caso no las vamos a poner sencillamente porque el ejercicio no nos da toda la información de la subcuenta. Entonces, pero se aclara de que si hubiesen subcuentas habría que incorporarlas. Digamos la partidita, que sería para el caso la partida número 25. Partida número 25. Y tenemos acá, miren, cargamos la depreciación acumulada, la amortización acumulada, luego van los pasivos, acreedores, documentos por pagar, retenciones y percepciones, intereses por pagar, obligaciones fiscales, sobregiros, préstamos prendarios, préstamos hipotecarios, alquileres cobrados por anticipado.
Todas esas son cuentas de pasivo. Luego vamos con las de patrimonio, cargamos capital social pagado, capital social no pagado, reserva legal. Hoy con esto de capital social no pagado hubo una reforma, o sea, las normas internacionales hacen, creo que eso lo mencioné cuando vimos el balance, que el capital social no pagado ya no se debe reflejar como parte del patrimonio, más bien debe ir restado del patrimonio, porque no es un capital real que la empresa pueda disponer. Y al no ser un capital real, porque es un capital pendiente de que los accionistas lo hagan llegar a la sociedad, se puede inflar el patrimonio y por ende el activo con valores que no son reales, ¿no? No, que los socios no han pagado 320 mil dólares, entonces sencillamente ese dinero no existe, ¿verdad? Hay cierta controversia con respecto a esta medida porque sobre todo en el caso de algunas cooperativas que han hecho ver de que no es muy conveniente para ellos, ¿no? Cuando veamos cooperativas vamos a tratar bueno, si es que les doy esa asignatura, ahí vamos a ver cómo las cooperativas manejan su patrimonio, que es un poco diferente al de una sociedad comercial. La utilidad del ejercicio y la utilidad de ejercicios anteriores que también teníamos por ahí el saldo presente en el balance de comprobación. Y al final vamos con todas las cuentas de activos, caja, bancos, claro, ordenadas de acuerdo a código, eso hay que tomarlo en cuenta. Caja, bancos, deudores comerciales, intereses por cobrar, inventarios, mobiliario de equipo, vehículos, edificios, terrenos, propiedad intelectual, pago a cuenta, retenciones y percepciones, primas de seguro, intereses pagados por anticipado. Y dice cierre del ejercicio 2008 según balance general de esta fecha. Y tenemos la cuadratura, que es bien importante siempre verificar que cuadra la partida. Claro, no nos va a cuadrar con la misma cantidad que tiene el balance. ¿Por qué razón? Porque el balance, ya las cuentas de depreciación, por ejemplo, y de amortización ya se deducen en el balance. Eso hace que el saldo con el cual cuadra el balance sea menor al saldo con el cual va a cuadrar esta partida. Y ahí terminamos con la partida de cierre. Vamos a darle pausa aquí al video para que esto quede en un video independiente.